El día de hoy lo intitulé Un buen testimonio mediante la fe. Un buen testimonio mediante la fe. Y me gustaría que juntos abrieran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del verso 22. En adelante. Un buen testimonio mediante la fe. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, Dios siempre está trabajando, siempre está trabajando alrededor de nosotros, alrededor en nuestra propia vida, en nuestra familia, en donde trabajamos, en donde nos movemos. Entre semana Dios siempre está trabajando. Dios siempre está, su mano de Dios está moviéndose a favor de sus intereses. La manera como Dios trabaja, dice la palabra de Dios, que los caminos de Él son muy diferentes a los nuestros. Normalmente, muchas veces lo que hace, en el orden como lo hace, a veces no nos es fácil distinguir cuál es el propósito de Dios, o por qué está haciendo las cosas así, o por qué está permitiendo que se muevan de tal manera. Pero Dios nunca se equivoca. El camino de Dios dice que así como de alto está separado los cielos de la tierra, o separado el oriente del occidente, así de tan diferente es la visión que Dios tiene de lo que hacemos aquí en la tierra, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hacer para su reino. Los intereses de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y por tal motivo nosotros batallamos. No sé si le ha pasado a usted que a veces tiene usted un plan y lo va haciendo y de repente como que cambia el plan y usted se queda sorprendido. Bueno, no le entiendes a Dios, te quedas medio patinando, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? O que crees tú que va a ser de una manera y seas de otra. Y es que Dios nuestro Señor siempre nos invita a que nosotros nos ajustemos a Él, a que nosotros nos acomodemos a Él, siendo que cuando nos convertimos a Dios experimentamos el perdón de los pecados, experimentamos la paz, experimentamos gozo, alegría, nos sentimos libres, ¿verdad?, del pasado. Pero en nuestra manera de ser, nuestro corazoncito, el yo, ¿verdad?, que se queda allá adentro, ya está el Espíritu Santo, pero se queda el yo, es egoísta, es egocéntrico. Entonces nos vamos de ese encuentro con Dios, seguimos nuestra vida, y entonces nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros. Somos egocéntricos, ¿sí? La mayor parte de las alabanzas que se escuchan en la radio, que a veces cantamos en la iglesia, terminan con me, ayúdame, sáname, cuídame, bendíceme, como diciéndole: yo voy, Señor, en mi camino en la tierra, bendíceme, ayúdame, sígueme, ¿sí? Y es porque somos egocéntricos. Venimos a la iglesia y queremos que la iglesia se mueva, o los ministerios, o los dones, o los servicios se muevan alrededor de nosotros. Estamos en el hogar y a veces los hombres o las mujeres, los que somos papá o mamá, queremos que se muevan, hacer todo de nuestra soberana y regalada manera, porque somos egocéntricos, somos egoístas. Nos es muy difícil despojarnos del yo. Pero a una persona que quiere dar un buen testimonio mediante la fe, necesita trabajar mucho en su vida personal, en el yo, para que ese yo vaya haciéndose más enanito, más chaparrito, y que Dios, la gracia de Dios, los planes de Dios, el mover de Dios, el orden de Dios se vayan dando a nosotros. O sea, quien empieza a decirnos de repente en la Biblia: sígueme, ayúdame, te voy a enviar, haz esto, es Dios a nosotros, no nosotros a Dios. Muchos de nosotros nos enojamos con Dios a veces. ¿Sí les ha pasado?
O sea, nos enojamos porque, Señor, sentimos que fue una injusticia como se dieron las cosas y reclamamos a Dios como que, Señor, pues no andabas volteando, andabas muy ocupado con el mundial, o andabas muy ocupado con esto, ¿por qué no me hiciste caso? Mira lo que me pasó. Porque nos es muy difícil despojarnos de nuestra manera de ser. Nosotros queremos ser el centro, como los niños, ¿sí? Los niños se sienten el centro de la casa, todo tiene que girar alrededor de ellos, ¿no es así? Y si no giran, empiezan a hacer rabietas y berrinches y todo para llamar la atención, para que ellos vuelvan toda la gente a poner la atención alrededor de ellos. Así somos nosotros. Y ahorita vamos a comentar cosas que tenemos que hacer para poder nosotros dar un buen testimonio de fe. Lo primero que tenemos que hacer es lo que viene ahí, dándonos el ejemplo, Juan el Bautista. Allí en el capítulo 3 de Juan, verso 22. Antes de comenzar a decirles, ahorita que leemos, cuando estaba pasando esto que vamos a leer, Juan el Bautista estaba en su clímax, en su máximo momento público de su ministerio, ¿sí? Él estaba predicando de una manera singular, muy diferente a los demás predicadores, a los demás fariseos, a los demás maestros de la ley. Tenía una popularidad y lo más interesante es que su manera de vestir era muy original. Como predicaba, no predicaba sermones bonitos y hermosos, sino arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. Era una predicación tremenda. Pónganse en paz los papás con los hijos con los papás, ¿sí? Y entonces él estaba predicando un mensaje muy de confrontación, de que hicieras un alto en tu vida, que reconocieras que estabas mal, que estabas en pecado, que hicieras un examen de conciencia. Y luego dejen ustedes de lo que predicaba, lo hacía en un lugar lejos de la ciudad. Estaba la ciudad y los pueblos y él estaba fuera de la ciudad. Y la gente iba y dejaba su comodidad de la ciudad y entonces se iba y caminaba kilómetros para ir a escuchar a ese hombre que lo veían como profeta de Dios. Y luego la gente que se arrepentía tenía que confesar públicamente delante de Dios los pecados y luego eran bautizados en agua para que, como un símbolo de que se arrepentían de su vida pasada para comenzar una vida nueva, para ponerse en orden con Dios. Tenía tanta fama que dice que se agolpaban alrededor de fariseos, hasta los mismos soldados, porque alguna vez le preguntaban, ¿qué tengo que hacer nosotros? Ustedes los soldados, confórmense con su sueldo, no anden buscando pizcachas ahí de más. Hagan cosas justas, sean honestos. Y así estaba cada quien dándoles un mensaje. Y estaba en su máximo apogeo, toda la atención estaba centrada en él. Cuando de repente llega Jesús, y entonces, incluso algunos discípulos de Juan, cuando Juan el Bautista les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a partir de ese momento que les dice, este es el Cordero de Dios, dice que muchos discípulos de Juan lo dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Y entonces a partir de ese momento el ministerio de Juan empezó a desinflarse. Él seguía haciendo lo que hacía. Y lo peor de todo era de que ahora la gente, porque Jesús estaba cerca de él después de que fue bautizado, y dice que Jesús estaba haciendo lo mismo que él. Juan tenía un ministerio particular, él era el único que bautizaba. Y ahora Jesús y sus discípulos estaban haciendo lo mismo que él, o sea, estaba como habiendo una competencia. Quizás la gente no entendía esto. Los caminos de Dios eran muy diferentes a los de las personas. Pero Juan sí lo estaba entendiendo, estaba viendo cómo el mover de Dios se estaba moviendo de estar con él hacia la vida de Jesús, hacia el ministerio de Jesús.